La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos a Reina de la Paz TV. Os saludamos de corazón. Vamos a escuchar el Evangelio y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos haga comprender su palabra de este día y lo que quiere Él explicarnos, lo que quiere Él mostrarnos, lo que quiere iluminar en nuestro corazón. Domingo 15 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. El Evangelio de hoy nos habla del cumplimiento de una gran expectativa. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llevaba siglos esperando la venida del Mesías. Y en el Evangelio de hoy vemos cómo esa expectativa se cumple. Juan el Bautista, que es el que había anunciado con palabra poderosa: ya llega el que llevamos tanto tiempo esperando, ve venir a Jesús y dice: ese es el que estamos esperando. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Juan decía: Él es el que estamos esperando, lo decía movido por Dios, porque era un profeta que había sido elegido por Dios precisamente para eso, para señalar al que había de venir. Ahora bien, diríamos, a nivel personal, no ya como profeta, sino él, en su interior, Juan, tenía unas expectativas de cómo tenía que ser el Mesías, que esas ya no eran que venían de Dios, sino que él tenía luego también sus propias expectativas, porque Dios le había revelado unas cosas y él, con inmensa fidelidad, cumplió todo lo que Dios le había mandado. Pero luego había cosas que Dios no le había revelado, y esas cosas Juan, diríamos, se había hecho su idea de cómo iban a ser, porque Dios de eso no le había dicho nada. Tenía sus expectativas. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Bueno, pues decíamos que Juan tenía sus expectativas de cómo iba a ser el Mesías. Todos en Israel esperaban que llegase el Mesías y todos tenían sus expectativas de cómo iban a ocurrir las cosas cuando el Mesías llegase. Pues hoy en día ocurre igual. Posiblemente estamos viviendo en los últimos tiempos. Hemos hablado muchas veces de eso. Ahora bien, con respecto a esos últimos tiempos que posiblemente estamos viviendo, cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos nuestras expectativas de qué es lo que va a pasar, de cómo va a ocurrir, de cómo va a actuar Dios. Algunas veces esas expectativas puede ser que nos las haya iluminado el Espíritu Santo. Y otras veces puede ser que sean nuestras expectativas humanas, la idea que nosotros nos hemos hecho de cómo tienen que suceder las cosas. Y fijaos, cada uno de nosotros nos hacemos nuestras expectativas de cómo van a suceder las cosas o de qué es lo que tiene que suceder según lo que tenemos en nuestro corazón, según lo que vivimos en nuestro corazón. Por ejemplo, uno que vive con miedo de Dios, cuando piensa que tal vez estamos viviendo los últimos tiempos y que tienen que ocurrir acontecimientos importantes, lo que le da es miedo. ¿Por qué? Pues porque como vive con miedo de Dios, cuando piensa que tal vez pueden ocurrir cosas muy importantes, que Dios puede actuar, le da miedo. Una vez, hablando con un joven, me decía eso. Le estaba contando un poco las apariciones de la Reina de la Paz, le estaba explicando un poco lo que la Virgen nos está pidiendo. Y cuando le conté que había unos secretos que tenían que suceder, lo que dijo fue, pues, ¿cuánto miedo me da eso? ¿Por qué? Pues porque en el fondo, en su corazón, vivía con un miedo a Dios. Si Dios interviene, me da miedo. Otras personas pueden vivir con un deseo de justicia humana o de venganza. Personas que sienten que han sido heridas, que han sido ofendidas, que han sido tratadas injustamente, tienen como un resentimiento y lo que quieren es que Dios les haga pagar su merecido a esas personas. Y entonces, cuando piensa en los últimos tiempos, lo que piensa es que Dios actúe y haga justicia dando su merecido a los malvados que se portan mal. Hay quien espera eso de los últimos tiempos. Sobre todo, podríamos decir que Dios castigue a los malos. Eso es lo que más esperan y lo que más quieren que se cumpla. Y así cada uno, cuando pensamos en los últimos tiempos, nos imaginamos lo que ha de suceder según nuestras expectativas. Pero ahí tenemos que dar un paso de fe,
tenemos que dar un paso de crecimiento espiritual. Y no pensar en lo que ha de suceder según nuestras expectativas humanas, sino según el Señor nos enseña a pensar. Según el Señor nos enseña a esperar. Es decir, cuando yo pienso en las cosas que han de suceder, no tengo que empezar a hacer yo mis cálculos de qué es lo que va a pasar, sino que tengo que decir, ¿y qué es lo que Dios me enseña de esto? ¿Qué es lo que Dios me dice sobre esto? Y de ahí tengo que partir. Y según lo que Dios me dice, eso tengo que vivir y esperar. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar que la Reina de la Paz nos enseñe. ¿Por qué? Pues porque ella es aquella que envía a Dios para prepararnos para vivir todo lo que ha de suceder. Como Dios, para prepararnos, nos está enviando a la Santísima Virgen María, su hija predilecta, la que Él más ama, nosotros tenemos que dejar que ella nos enseñe cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que desear y qué es lo que tenemos que esperar que suceda. Porque así es como no nos equivocaremos y no tendremos expectativas humanas, nuestras, que nos podemos equivocar, sino que nuestras expectativas estarán modeladas, estarán guiadas, estarán formadas por las enseñanzas de la Reina de la Paz, por las palabras de la Virgen. Y entonces tendremos las expectativas adecuadas. Hay un número del Catecismo que nos ayuda a comprender esto, que es el número 1821. Dice así: podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. Y continúa el Catecismo: en toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo. En toda circunstancia, tú debes esperar ir al cielo. Es decir, no pierdas nunca la esperanza. Y si hablamos de los últimos tiempos, en toda circunstancia, tú debes esperar con esperanza, confiando en Dios, todo lo que tenga que suceder. La confianza en Dios y la esperanza en que su actuación es una actuación para nuestro bien es una de las cosas más importantes para tener las expectativas correctas en estos últimos tiempos que posiblemente estamos viviendo. Es decir, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener esperanza. Cuando pienses en los últimos tiempos, cuando pienses que Dios va a actuar de una manera poderosa en la historia,
lo primero que tienes que tener es esperanza, no miedo, porque la actuación de Dios es una actuación para salvarnos. Por eso dice el Catecismo, en toda circunstancia cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo. Y continúa, como eterna recompensa de Dios por las buenas obras realizadas con la gracia de Cristo. Es decir, tú tienes que tener esperanza y al mismo tiempo tienes que procurar realizar las buenas obras que Dios te pide para ir al cielo. Tienes que hacer las dos cosas a la vez. Continúa el Catecismo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Esa es la oración de la Iglesia. Lo dice el Catecismo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Ora por las personas a las que quieres y pide con esperanza para que también ellas se salven. Ora por los pecadores y pide con esperanza para que también ellos se salven. Porque la Reina de la Paz nos está enseñando constantemente que ella quiere que todos sus hijos vayan al cielo. Nos lo ha dicho en muchos mensajes. Y como ella quiere que todos sus hijos vayan al cielo, nosotros debemos orar por esta intención. Debemos pedir para que todos sus hijos vayan al cielo. Ten esperanza siempre con tus familiares, incluso con los que están más alejados de la fe. Ora por ellos con perseverancia y recuerda que la oración lo puede todo. San Juan de la Cruz decía, el alma tanto alcanza cuanto espera. Mensaje del 2 de junio del año 2013. Nos va a ayudar a comprender. Hijos míos, no olvidéis que mi Hijo os ha redimido con su cruz y os ha dado la posibilidad de ser también hijos de Dios, para poder llamar de nuevo Padre al Padre Celestial. Amad y perdonad para ser dignos del Padre, porque vuestro Padre es amor y perdón. Cuando Dios va a actuar en la historia, la Reina de la Paz nos dice, Dios es amor y perdón. No le pidas a Dios que haga justicia, porque tu petición no será conforme al corazón de Dios. Pídele a Dios que tenga misericordia del mundo entero, porque Él nos ha enseñado a orar de esa manera. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que tu corazón se vaya haciendo tan bueno como el de la Reina de la Paz, tan bueno como el de Dios, para que tus expectativas sean las expectativas adecuadas. Que el Señor os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga. Nos vemos en el programa Conversando con Dios, orando ante Jesús en la Eucaristía.